Antes que nada, si tuvieras que elegir cuál es el videojuego más violento, ¿cuál sería? Posiblemente dirías Mortal Kombat, GTA o algún otro juego que consideres violento. Pero este videojuego que les comentaré posiblemente entre en el top de los verdaderos videojuegos más violentos y perversos. Trill Kill, actualmente rescatado ya que Electronic Arts lo había cancelado, desarrollado por Paradox Development, y pensado para ser publicado por Virgin Interactive. Es un videojuego de la consola PlayStation. Originalmente iba a ser un videojuego de deportes, por lo que tengo entendido, iba a ser un videojuego sobre el deporte Dlatchley, un deporte de bola mesoamericano, en el que además de intentar anotar puntos con la bola, ibas a golpear a los rivales, algo así como un punto medio entre deporte azteca y pelea. Después el concepto fue cambiado a totalmente de combate, llegando al nombre inicial de Slaughter and Mutilation, en español, Masacra y Mutila, tomando más la forma del videojuego final, combates ambientados en escenarios infernales. Después finalmente llegó a lo que ahora conocemos como Trill Kill. Pero, ¿qué es Trill Kill? Trill Kill, como ya había mencionado, es un videojuego de combate, de 1998, ambientado en el infierno. Con 9 personajes principales y 3 desbloqueables, cada uno con su historia y características que los hacen únicos y diferentes uno del otro. Son quienes luchan en un torneo, organizado por la diosa de los secretos, Maruka, para renacer en el mundo, con combates de 4 personas en escenarios pequeños, donde deberás eliminar uno por uno a tus rivales hasta ser el único vivo, y así pasar a la siguiente ronda. Tormentor. En vida, fue un juez quien capturaba él mismo a los criminales que enjuiciaba y los torturaba cruelmente hasta matarlos. Según él, lo que hacía era justicia. Pero una vez que lo descubrieron, fue enjuiciado y condenado a ser ejecutado en la silla eléctrica. En el infierno, su apariencia es de un ser alto y musculoso humanoide, pálido y que utiliza una cadena como látigo para combatir. Oddball. En vida, fue un agente del FBI, quien después de haber trabajado años capturando asesinos, terminó cayendo en la locura, y se volvió un asesino, que rápidamente cayó en el manicomio, para después, ser asesinado por su propio aprendiz del FBI. En el infierno, mantiene su apariencia y la camisa de fuerza con la que murió, él pelea usando hábilmente sus piernas y cabeza. Belladonna. Marie Concerto. En vida fue una ama de casa y bibliotecaria, quien al sospechar de su marido por una posible infidelidad, contrata a un detective, quien le confirma sus sospechas. Su marido, le era infiel con su hermana. Belladonna al descubrir esto, en la rabia, primero se vistió con un traje de dominatrix. No es broma, realmente lo primero que hizo fue vestirse de sadomasoquista. Para después, una vez con su marido en casa, lo mataría con un bastón eléctrico, y después mataría de igual forma a su hermana. Terminó muriendo accidentalmente mientras se bañaba, al caer su bastón eléctrico al agua, esta moriría electrocutándose. En el infierno, conserva su traje, y lucha usando el mismo bastón eléctrico. Por cierto, Belladonna es la personaje más sexualizada en el videojuego. Siempre conservando su estética sexual y de fetiches masoquistas. Dr. Gabriel Faustus. O solo llamado Dr. Faustus. En vida fue un cirujano profesional, quien por puro gusto, deformaba los rostros de sus pacientes en cirugías estéticas, y hasta llegaba a matarlos en medio de las operaciones. Faustus terminó muriendo, al haberse implantado una trampa para osos, como mandíbulas, y estas terminaron provocándole una infección, que lo mató. En el infierno, conserva su vestimenta de cirujano, y las mandíbulas de metal, él lucha con un bisturí. Billy Betato. En vida, fue un empleado del gobierno, y parte de un coro de una iglesia. Este sufría el complejo de Napoleón, en el que por su baja estatura se sentía inferior, por lo que se comportaba de forma más agresiva y ambiciosa, además de agredir a quienes se burlaban de su estatura. Este por su tamaño, decidió hacer algo extremo. Se amputó sus propias piernas, y se implantó zancos de madera para ser físicamente más alto, pero murió poco después por las complicaciones de sus heridas, como sangrado y infecciones. En el infierno conserva su tamaño reducido, pero también sus zancos. Y al parecer, aquí recupera sus piernas ilesas. Este pelea utilizando sus zancos para pisar y patear a sus enemigos. Violet. En vida, fue una joven contorsionista de un circo ambulante. Después de una de sus funciones, fue abusada en su camerino por un hombre. Esta lo terminó asesinando, y desarrolló un profundo odio hacia los hombres.
Violet terminó muriendo a causa de haber forzado su cuerpo, lo que hizo que se rompiera su columna vertebral, muriendo en plena función del circo. En el infierno, Violet conserva su elasticidad y flexibilidad, pero en un nivel asquerosamente exagerado, pudiendo doblar sus extremidades y cuerpo de una forma imposible. Mammoth. Franklin Peppermint. En vida, fue un trabajador postal, era un hombre alto y musculoso, por ello, se ganó el apodo de Mammoth en las oficinas. Pero en un día, Mammoth fue despedido, esto le causó una rabia y agresividad, lo que lo hizo asesinar a sus compañeros de trabajo, y a los clientes con sus propias manos. Después de haber hecho una masacre, se suicidió con una escopeta. En el infierno, a este le fue dado la apariencia de lo que parece un gran gorila, por su agresividad y musculatura. Cletus. En vida, Cletus es un caníbal de los bosques, al que le gusta comerse a sus víctimas, después de matarlas. Cletus era un trampero en Radley-Hollow, Kentucky, que tenía una condena previa por crueldad animal antes de su muerte. Murió de una infección, tenía una infección parasitaria por consumir carne en mal estado, que poco a poco lo mató de hambre. En el infierno, conserva su gusto caníbal, y este lucha utilizando la pierna amputada de una de sus víctimas en vida, usándola como amuleto de buena suerte. Caín. En vida, este fue un hombre pirómano, cuyas aficiones eran únicamente incendiar cosas. Este murió por un incendio que él mismo provocó en un edificio. En el infierno, a este le fue dado el poder de manipular el fuego para combatir. Caín es un personaje desbloqueable, este se desbloquea completando la modalidad arcade, en dificultad normal. Caín es el primer subjefe del videojuego, apareciendo como el cuarto competidor en el combate. Judas. Judas es el siguiente subjefe desbloqueable igualmente de la modalidad arcade, pero en dificultad difícil. Judas son dos hermanos siameses, unidos por la columna vertebral, ambos luchan en equipo, y coordinados. Judas murió al nacer por complicaciones, y igualmente su madre terminó muriendo por el parto. Y en el infierno este toma una apariencia más adulta. Como dato curioso, Judas al recibir daño, hay una probabilidad de que emita sonidos de lloriqueos de bebé, siendo una posible referencia a que murió como un recién nacido. Maruka. No hay mucha historia, más allá de que ella es la diosa de los secretos, y la organizadora del torneo de pelea por la reencarnación. Y es la subjefe desbloqueable, en la modalidad arcade, en dificultad muy difícil. Pero esta al ser desbloqueada, únicamente es jugable en las otras modalidades, no en la modalidad principal, arcade. Y como dato extra, existe un personaje, llamado The Gimp, quien es un personaje desbloqueable en el modo práctica. Este es un hombre delgado, que viste un traje de cuero negro de sadomasoquismo que cubre todo su cuerpo, este únicamente es un personaje para practicar los golpes y movimientos. Y este al recibir daño, en vez de gritar y quejarse de dolor, emite gemidos de placer y una frase que expresa gusto. Ahora que he hablado sobre los personajes, ahora les hablaré, el por qué este videojuego fue cancelado. Bueno, como ya había mencionado, iba a ser lanzado para la PlayStation 1. Pero en medio del desarrollo, Electronic Arts adquirió los derechos de Virgin Interactive, quien serían los que publicarían el videojuego. Pero Electronic Arts al ver el juego, dijo textualmente: "No publicaremos un videojuego tan violento sin sentido, esto dañaría nuestra imagen". Por lo que Trill Kill fue cancelado. En vez de darle los derechos a otra empresa para que se encargara del juego, en vez que intentar meter censuras al juego, directamente, los de Electronic Arts descartaron este trabajo de los desarrolladores de Paradox. Esto solo hizo que los empleados de Paradox se disgustaran, ya que tiraron a la basura un proyecto por el que trabajaron y le dedicaron tiempo. Así que filtraron la versión completa del videojuego por internet. Aunque Trill Kill fue cancelado, y nunca llegó al mercado, ni a las consolas, terminó extendiéndose como copias ilegales por todo internet, y llegando a los emuladores, donde actualmente es jugable este juego. Ahora hablando del videojuego. Trill Kill tenía una trama interesante a mi al parecer. 10 concursantes, peleaban a muerte en escenarios pequeños en combates de 4 personas. Tú como jugador eliges a tu personaje, cada uno con sus movimientos y ataques únicos, y ejecuciones. En el juego, las fatalities son llamadas como Trill Kills. Las ejecuciones, en lo personal, son muy interesantes y creativas. Podías romper a tu rival por la mitad, electrocutarlo como si solo fuera un juego, o directamente comerlo sin piedad.
En combates, tú y otros 3 personajes luchaban. Aquí los combates son muy diferentes a lo ya acostumbrado. Tienes que hacer daño, aquí no hay barra de salud, aquí hay una barra de muerte. Si haces daño, rellenas tu barra de muerte. Cuando tu barra de muerte está llena, adquieres poder por tiempo limitado, y antes de que pierdas la barra, deberás ejecutar a uno de tus rivales que intentan escapar de ti. Deberás ejecutarlos hasta que solo quedes tú, así pasarás a la siguiente ronda. Pero si es un rival quien carga su barra de muerte antes que tú, tendrás que intentar estar lo más lejos posible de él. Trill Kill. En mi opinión, es un videojuego de combates muy diferente a otros juegos, pero igual de entretenido. Con una trama y una estética oscura y adulta. Trill Kill, actualmente uno de mis juegos favoritos, y al cual le guardo mucho cariño, merecía haber sido lanzado a las consolas en su tiempo, 1998. Pensado para ser relevante por la polémica, por lo violento y adulto que era. Ahora actualmente recordado por supuestamente ser un videojuego prohibido. Sobrevive gracias a los emuladores y sus copias ilegales que rondan por internet. Así que, recomiendo este videojuego. En lo personal, si buscas algún título de combates único, que la estética violenta sea de tu agrado o interés, pues sí, recomiendo Trill Kill. Actualmente puedes encontrar copias por internet, ya sean versiones incompletas y censuradas, como versiones completas y sin censura, para emuladores de PlayStation 1, que puedes descargar gratis en la Play Store. Y bueno, eso fue todo por hoy. ¿Qué tal les pareció este videojuego? ¿Creen que debió haber sido lanzado en su tiempo al mercado? Los leo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.